Este 2021, al igual que el 2020, lo estamos realizando de forma virtual, pues a pesar de los desafíos enfrentados debido a la pandemia, logramos reforzar el compromiso con el sector, siempre enfocados en nuestra misión: ser reconocida como una institución líder a nivel regional en la aplicación de las mejores prácticas de supervisión y control que apoye a la generación de estabilidad, confianza, integración y sostenibilidad de la economía popular y solidaria. Y justamente, anclados en los principios cooperativistas y asociativos, es para nosotros motivo de orgullo celebrar la 10ª edición de este evento, que se ha convertido en el más importante dentro del sector económico popular y solidario. Estas 10ª jornadas llevan como temática la EPS 3.0, Inclusión Financiera Digital, Transparencia y Gobernanza. Y de acuerdo a las actividades planeadas, se desarrollarán diferentes capacitaciones para el sector. Agradecemos la presencia de las autoridades y socios de las entidades del sector financiero popular y solidario, así como a docentes, estudiantes y ciudadanía en general. Los invitamos a visitar el sitio jornadas.ceps.gov.es, donde podrán encontrar el contenido de las ponencias, capacitaciones y mesas académicas, y visitar los stands de más de 20 instituciones del sector público y privado, donde encontrarán mayor información de sus servicios o agendar una cita con un representante de la entidad a través de canales electrónicos. Para dar inicio a esta capacitación denominada Gestión de Riesgos Activos y Pasivos, invito a la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, quien nos dará las palabras de bienvenida. La doctora Margarita Hernández obtuvo su doctorado en jurisprudencia en la Universidad Católica del Ecuador, con un MBA internacional de la Universidad de Economía y Ecología de Alemania y una certificación en coaching por la Universidad Europea del Atlántico en España. Ha desempeñado varios cargos de alta responsabilidad en organismos de control del sector financiero. Desde la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se destaca su labor en diferentes cargos como intendente del sector financiero popular y solidario, asesora de despacho, intendente general jurídica y superintendente encargada. Dentro de su trayectoria profesional, se destaca también su desempeño como docente universitaria en materias relacionadas a fundamentos del derecho bancario y financiero, derecho administrativo y legislación bancaria, entre otras. De igual manera, ha sido conferencista y ponente sobre temas de política económica, supervisión y control del sistema financiero y desarrollo del sector económico. Actualmente es Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Adelante, doctor Hernández. Buenos días con todos y bienvenidos a este primer día de capacitaciones especializadas programadas dentro de las 10ª jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria. Esta capacitación está dirigida a responsables de las unidades de riesgo y oficiales de cumplimiento, y en ella escucharemos a Edison Simbaña, de Risk Management Consulting, desarrollando dentro del tema de la gestión de riesgos lo que tiene que ver con la materia de activos y pasivos. Gestión fundamental para los intermediarios financieros regulados, como son las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Espero que esta jornada sea intensa y productiva, que ustedes logren desarrollar conocimientos que son indispensables para la gestión de un tema tan delicado como el que se va a tratar hoy. Pero sobre todo, esperamos que luego de esto podamos contar con aliados preparados para la gestión de control y supervisión en ustedes, encargados de lo que tiene que ver con la materia de cumplimiento dentro de las entidades. Muchísimas gracias y una excelente jornada de trabajo. Gracias por sus palabras, doctora Margarita. Entendemos que por su agenda tiene otra reunión programada, por lo que va a abandonar la sala. Les invitamos a visitar el sitio jornadaceps.gov.es, donde podrán encontrar el contenido de las ponencias
capacitaciones y mesas académicas, y visitar los stands de más de 20 instituciones del sector público y privado. Próximamente, la CEPS contará con un portal estadístico en el cual el usuario podrá acceder a conceptos, procesos y fórmulas que se encuentran detrás de las estadísticas del sector. Para iniciar la capacitación de hoy, invito al ingeniero Edison Simbania. Edison es ingeniero financiero, cuenta con un diplomado en Administración del Riesgo Financiero, posee varias certificaciones, entre ellas certificación en Gestión Estratégica de Riesgos en Instituciones Financieras, certificación en Prevención de Lavado de Activos y Personas Expuestas Políticamente y certificación como instructor, además de una especialización en seguros. En el área académica se ha desempeñado como docente con más de 15 años de experiencia en el sector financiero público y privado y actualmente es integrante del Observatorio del Sistema Financiero Ecuatoriano y director de Risk Management Consulting. Les invitamos a enviarnos sus preguntas a través de nuestro chat, las cuales serán sistematizadas por nuestro equipo y se responderán al final de la capacitación. Edison nos presenta el tema gestión de riesgos activos y pasivos. Adelante, estimado Edison. Muchas gracias por la presentación, estimado Fernando. Sí, un gusto poder participar en las 10º jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria. En breves rasgos, ¿qué vamos a tratar en la presentación? Vamos a abordar algunos temas referentes a las finanzas operativas y a las finanzas estructurales, ¿no es cierto? De manera general, con la finalidad de reafirmar ciertos conocimientos que creo que todos ya lo tenemos, ¿no es cierto? Pero la finalidad de esto es convertirlos en catalizadores para comprender la incidencia que tiene realmente la gestión de activos y pasivos. No nos olvidemos que la gestión de activos y pasivos como tal es la base de la intermediación financiera. Y la intermediación financiera debe ser enfocada, ¿no es cierto?, de una manera transversal en la gestión integral de riesgos. Siendo indispensable, ¿no es cierto?, que la gestión integral de riesgos sea comprendida y asumida como tal, con la responsabilidad que se requiere por parte de la gestión de un buen gobierno cooperativo. Con esto iniciemos un poco, ¿sí? Y para entender todo lo que hablamos de gestión de activos y pasivos, también hay que desmitificar ciertos criterios. Cuando hablamos de gestión de activos y pasivos, no hablamos de liquidez, no hablamos de mercado, no hablamos únicamente de esos temas. Hablamos de una manera integral, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con el balance. Y es así que lo podemos definir de la manera más simple y más sencilla, como la estructuración financiera del balance en que se analiza sus componentes para la toma de decisiones de inversión y financiación. No se olvide, de inversión y financiación. ¿Sí? La gestión de activos y pasivos está enfocada en la inversión y en la financiación y la estructuración, por ende, de la financiera del balance. ¿Para qué? Para que se pueda tomar las decisiones más acertadas y estas puedan, en definitiva, abocar a que tomemos las mejores decisiones para administrar el riesgo, ¿cierto? Teniendo en cuenta para ello que la solvencia, siempre la solvencia, y por tanto el grado de tolerancia también que tiene la institución respecto del apetito al riesgo que definan como tal en la alta gerencia. Si nosotros comprendemos que la estructuración del balance, ¿no es cierto?, nos sirve para la toma de decisiones y esto aboca como tal para administrar el riesgo y el grado de tolerancia que tenemos, el apetito al riesgo que tenemos como institución, ya sabemos que la gestión de activos y pasivos nos permite en definitiva ¿qué? La creación de un valor económico. La creación del valor económico para la institución, ¿no es cierto?, que se va a ver reflejada en un margen financiero, ¿sí? La capacidad que tiene la institución para generar utilidad en definitiva, que es parte del margen financiero, a través de su actividad económica. Que la actividad económica de cualquier institución financiera está basada en la intermediación financiera. Es por esto que si nosotros comprendemos y tenemos claro que la gestión de pasivos, de activos y pasivos, es mucho más allá que solamente ver la liquidez, que solamente ver el riesgo de mercado, y lo complementamos de manera general, de manera global, con una visión totalmente global, vamos a comprenderlo de mejor manera y vamos a asumir de mejor manera todo lo que comprende y todo lo que compete a la gestión de activos. Teniendo claro estos conceptos, ¿no es cierto?, vamos a irnos adentrando en ciertos conceptos que vamos a ir desarrollando poco a poco con la finalidad
como yo les decía, de reafirmar cada uno de estos conceptos y que sea entendible para todas las personas. De la manera más básica y sencilla, de la manera más gráfica, entender qué es la gestión de activos y pasivos. Con esto nosotros tenemos que tener claro qué es la contabilidad, ¿cierto? Y es el sistema de control y registro de los ingresos y gastos que reflejan los movimientos financieros de una institución en un periodo dado. No nos olvidemos que la contabilidad en definitiva es la foto en ese momento de cómo se encuentra la institución, de cómo se encuentran mis activos, cómo se encuentran mis pasivos, ¿no es cierto? Y cuál es el margen que he generado como tal, cuál es la utilidad que he generado durante ese periodo en el que yo estoy analizando. Es netamente el control y registro de los ingresos y gastos. Eso se resume, ¿no es cierto?, como el concepto de contabilidad. Si nosotros vemos cuál es el ciclo contable y cuál es la definición, vemos que es un proceso regular y continuado que registra todas las operaciones efectuadas a lo largo de un ejercicio de la institución. Entonces, el ciclo contable está inmerso en lo que compete la contabilidad. Nosotros necesitamos tener claro estos conceptos, ya que es en esto en lo que se basa la gestión de activos y pasivos. Y finalmente los estados financieros, que son informes que reflejan la estructura financiera de la empresa con base en las actividades económicas efectuadas durante un periodo determinado. Si nosotros complementamos estos tres conceptos, ¿no es cierto? Sabemos que para la gestión de activos y pasivos necesitamos conocer y tener información de la contabilidad, ¿no es cierto? Saber que se haya cumplido el ciclo contable y necesitamos todos los informes que se resumen en los estados financieros. Todos aquellos informes que reflejan la estructura financiera de la empresa con base en las actividades económicas. Y como yo les repetí hace un momento, ¿no es cierto?, la principal actividad económica o el deber como tal, o el ser de cualquier institución financiera, es la intermediación financiera. ¿Sí? Entonces, teniendo claro estos conceptos de contabilidad, que es el control y registro de los ingresos y gastos, que el ciclo contable, ¿no es cierto?, registra todas las operaciones efectuadas a lo largo de un ejercicio de la institución y los estados financieros, que es el insumo primordial para yo poder evaluar y analizar cómo se encuentran los activos y los pasivos, toda vez que reflejan la estructura financiera, me permitiré, ¿no es cierto?, conocer exactamente qué es la gestión de activos y pasivos. Y continuemos. Una vez que ya tenemos claros los conceptos de contabilidad, ciclo financiero y estados financieros, nosotros debemos enfocarnos en cada uno de estos estados financieros. Y el primero que tenemos siempre va a ser el balance general. Y el balance general va a estar siempre, ¿no es cierto?, estructurado por financiamiento e inversión. Financiamiento e inversión. No se olviden, nosotros como instituciones financieras siempre vamos a hablar de intermediación financiera. Y cuando hablamos de intermediación financiera, hablamos de primero financiamiento de todo lo que captamos, ¿no es cierto? E inversión de todo aquello que nosotros colocamos del dinero recibido, del dinero captado, nosotros todo eso colocamos, ya sea a través de cartera o ya sea a través del portafolio de inversiones, todo eso se convierte en inversión. Entonces, el balance general, en resumen, ¿no es cierto?, informa acerca de la situación de la institución, presentando los derechos y obligaciones, así como el capital y reservas. De manera general, el balance se encuentra, ¿no es cierto?, estructurado por el financiamiento y por la inversión. Como yo les decía, el negocio de cualquier institución financiera es la intermediación financiera, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y el financiamiento es todo aquello que captamos para después colocarlo. En definitiva, esa es la esencia de la intermediación financiera. Y esa es la esencia del balance general. ¿Cómo se ve reflejado el balance general? Financiamiento, inversión. Vamos adentrándonos un poquito más en los conceptos que existen. En el balance general, yo necesito y tengo una cuenta, ¿no es cierto?, es la principal, que son los activos. Y los activos se subdividen, ¿no es cierto?, en activos corrientes y activos no corrientes. Los vamos a simplificar con la finalidad de que sea más entendible. No nos vamos a ir al desglose que tiene el catálogo único de cuentas porque no acabaríamos, no nos faltaría tiempo para hacerlo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer sí de la manera más general y más comprensible. Y lo vamos a dividir únicamente entre activos corrientes y activos no corrientes. Teniendo claro que los activos, ¿no es cierto?, son los bienes que la institución invierte y que puede convertirlo en dinero y se clasifica en activos corrientes y no corrientes. Esa es la parte de la inversión, no se olvide. La parte que nosotros veíamos en el balance general y decíamos inversión, comprenden los activos corrientes y los activos no corrientes. De la manera más simple y sencilla. ¿Sí? Esa es la primera parte, cómo se está estructurando el balance general. Y vamos a ver cómo se estructura la segunda parte del balance general. Y aparecen los pasivos, ¿no es cierto?
Y cuando nosotros hablamos de los pasivos, también lo dividimos entre pasivos corrientes y en pasivos no corrientes. Y los pasivos comprenden las deudas y obligaciones que la institución tiene con terceros y obviamente se clasifican en pasivos corrientes y no corrientes. ¿Qué exactamente son estos activos corrientes? ¿Qué exactamente son estos activos no corrientes? ¿Qué son estos pasivos no corrientes? ¿Y qué son estos pasivos no corrientes? Recuerdan lo que hablábamos, ¿no es cierto? Inversión y financiamiento. Todo el financiamiento que yo tengo, ¿no es cierto?, a través de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en el caso de las cooperativas, netamente todo lo que tiene que ver con cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, depende del plazo el que yo tenga para que sea un pasivo corriente o un pasivo no corriente, ¿sí? Si es exigible a corto plazo o si es exigible a largo plazo. De la misma manera, tengo en los activos. Y los activos corrientes, en definitiva, son todo aquello que es fácil, de fácil realización y que se vuelve líquido de manera inmediata. En tanto que los activos no corrientes son aquellos que están a más largo plazo, ¿no es cierto? Y los activos no corrientes podemos señalar que se encuentra la cartera. La cartera no es a un corto plazo, siempre la cartera va a ser otorgada a plazos mucho más largos. En los activos corrientes tengo el portafolio, que son las inversiones, y cómo yo voy estructurando mi balance con la finalidad de que pueda tener los recursos del momento en que yo necesite cubrir mis pasivos corrientes que son a corto plazo. No nos olvidemos que una de las esencias como tal que tiene el balance es que mis activos corrientes por lo menos deberían cubrir, ¿no es cierto?, mis pasivos corrientes, es decir, hacer un match. Si yo tengo uno en activos corrientes, debería por lo menos poder cubrir el uno con los pasivos corrientes también, ¿sí? Caso contrario, ya comienzo a tener problemas. Pero eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante y lo vamos a ir desglosando y ejemplificando más adelante. Entonces nos queda claro que los pasivos comprenden las deudas y obligaciones que la institución tiene con terceros y se clasifican en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Hasta el momento hemos visto que tenemos activos, ¿no es cierto?, que es la parte de inversión, y pasivos, que es la parte de financiamiento, como yo les decía. La parte de pasivos, que es el financiamiento con terceros, no nos olvidemos de eso, ¿no es cierto? Con terceros. Pero nos hace falta una parte más, una estructura más, y veamos cuál es. Y tenemos en el balance general el patrimonio. Y esa parte de la estructura, ¿no es cierto?, comprende los derechos y obligaciones que la institución tiene con los accionistas, con los socios en el caso de las cooperativas, con quienes son los dueños, en definitiva, de toda la institución, ¿sí? Y se clasifica en capital social y reserva, que es bastante simple. Entonces tenemos claro que el financiamiento lo tenemos con pasivos, ¿no es cierto?, ya sea de terceros, y el patrimonio, que también es financiamiento, pero es a través de sus propios accionistas o a través de sus socios. En tanto que todo lo que tiene que ver con la inversión son los activos corrientes y los activos no corrientes. Esta es la estructura general del balance general, tan simple y tan básica. ¿Sí? No hace falta desglosarla mucho más allá del catálogo único de cuentas, toda vez que para el ejercicio y todo lo que vamos a tratar el día de hoy, suficiente con esto. Distribuido en activos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio, ¿sí? Y nosotros recordamos, esto es la esencia de la ecuación contable, ¿sí? Si vemos a la parte de contabilidad y al concepto de contabilidad y al ciclo contable, ¿no es cierto? Y a lo de estados financieros, vemos que este es el primer estado financiero y aquí se cumple el ciclo contable como tal y aquí se encuentra inmersa la contabilidad, lo que yo les decía, la foto que tenemos en ese momento de la institución. ¿Qué tengo en este momento? Activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. Eso es lo que tenemos como tal en el balance. Pero este no es el único estado financiero. Hay que tener claro que tenemos otro estado financiero. Y veamos cuál es el siguiente estado financiero. Este es el primero, la foto que nos habla solamente de activos, pasivos y patrimonio. Pero no es el único. Veamos dónde se generan los ingresos, dónde están los gastos también, ¿sí? Y para eso tenemos el estado de resultados. El estado de resultados donde nosotros tenemos los ingresos y gastos de la institución y obviamente todo lo que son ingresos son entradas, en tanto que todo lo que son gastos son salidas. Y de la suma o resta, ¿no es cierto?, tanto de los ingresos y gastos, siempre vamos a obtener un resultado, que bien podemos señalarlo como utilidad o pérdida, o como el margen en definitiva, el margen financiero que va a tener la institución y que se va a ver reflejado en dónde, en el balance general también, ¿sí? Y sabemos que el estado de resultados en definitiva
Es comparar los ingresos y gastos de la institución y muestra si ha habido beneficios para pagar dividendos. Es tan simple y tan sencillo, ¿sí? Así que ustedes, si ven el estado de resultados, ustedes saben que existe ingresos, que son todas las entradas que tiene la institución, y los gastos, que comprenden todas las salidas que tiene la institución. Obviamente, del resultado, ¿no es cierto?, de comparar los ingresos y los gastos, el resultado va a ser una utilidad o una pérdida que se refleja como el margen financiero de la institución. Este es el segundo estado que nosotros debemos comprender para la gestión de activos y pasivos. Entonces, hasta el momento tenemos dos estados financieros. Tenemos el balance general, ¿no es cierto?, en el cual tenemos los activos, los pasivos y tenemos el patrimonio. Y tenemos el estado de resultados, donde tenemos los ingresos, los gastos, y por ende se va a generar la utilidad o la pérdida, toda vez que las entradas, los ingresos y los gastos comprenden las salidas. Esto es en breve resumen lo que es el estado de resultados. Pero vamos viendo un poquito más allá para qué nos sirve esto, ¿no es cierto? Porque si bien ya comprendemos qué es el balance general, si ya bien comprendemos qué es el estado de resultados y sabemos qué tienen, qué se encuentran incluido en cada uno de ellos, veamos para qué nos sirven en la gestión de activos y pasivos. ¿Sí? ¿Son solamente reportes o nos sirven de algo adicional? Son generadores de alertas tempranas en la gestión integral de riesgo. Veámoslo. Y es así como los ingresos, ¿no es cierto?, los podemos definir que corresponde al incremento o entrada de recursos económicos por la actividad económica de la institución. Y esa debe ser una de las cosas fundamentales que cualquier institución financiera debe tenerlo claro, ¿no? Los ingresos deberían corresponder estrictamente la actividad económica de la institución, es decir, a la intermediación financiera. Sin embargo, se recibe ingresos también por otras actividades que no son operacionales como tal, que no son del giro directo del negocio, pero que también suman, ¿no es cierto? Y que también se encuentran inmersos en el estado de resultados. En tanto que los gastos, ¿no es cierto?, es el egreso o salida de recursos económicos por la actividad económica de la institución. Y esos deberían ser los principales gastos. Cuando nosotros hablamos de gastos operacionales, ¿sí?, y hablamos, debería ser sueldos y salarios, uno de los principales gastos que tiene la institución, toda vez que es en base a las personas que se genera toda la utilidad que va a tener el servicio y toda la utilidad que va a tener la institución. Todo ese margen financiero es en base a las personas. Pero si nosotros estamos viendo que existe más gastos en otros rubros, esa ya es una señal de alerta como tal para la institución. ¿En qué estoy gastando? Si no estoy gastando en lo que tiene que ver, en lo que me produce, y estoy teniendo salidas de dinero por otros lados, debería ser ya esa una alerta. De la misma manera en los ingresos, lo que yo les decía. Si mis ingresos operacionales, ¿cierto?, son inferiores a mis ingresos no operacionales, debería ya saltarme una alerta. Ya debería preocuparme. ¿Qué estoy haciendo? Porque no estoy haciendo intermediación financiera. Prácticamente eso quiere decir que el negocio al que se dedica la institución no es el que está siendo rentable. Está siendo rentable otros servicios que estoy brindando, pero el servicio de intermediación financiera no es el que está generando como tal el margen financiero o la utilidad financiera. Entonces, esa ya es una primera alerta que debería nosotros como gestores de activos y pasivos en llamarnos la atención, ¿sí? Y es tan simple como ustedes lo van viendo, que simplemente con el análisis de esta manera, ustedes ya tienen un indicador, ¿no es cierto? Ya tienen de hecho dos indicadores que podrían tomarlos como alertas en el caso de analizar simplemente de manera fría los números sin hacer un mayor análisis. Pero creo que esa no es la esencia de la gestión. La esencia de la gestión de activos y pasivos es ir mucho más allá, es tomar como insumo los estados financieros, ¿no es cierto? Tomar como insumo y hacer todo el análisis que corresponda para yo generar más alertas tempranas, que es parte de la administración integral de riesgo. Y cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, generar alertas tempranas y hacer todo un análisis financiero, sabemos que el balance general y el estado de resultados se encuentran unidos, ¿no es cierto? Y de hecho existe una cohesión que es por la utilidad, por el margen financiero, ya sea utilidad o pérdida, pero existe una cohesión. Por lo tanto, se encuentran directamente relacionados, están correlacionados, tanto el balance general con el estado de resultados, para generar la utilidad. Y es por esta razón que nosotros necesitamos comprender y tener técnicas de análisis financiero.
Y cuando nosotros hablamos de técnicas de análisis financiero, no nos vamos todavía a involucrar en todas las técnicas mucho más complicadas o aquellas técnicas un poquito más elaboradas en la cual ya hablamos de otros temas, inclusive de estadísticos, matemáticos. No, lo vamos a hacer de la manera más simple y sencilla. Lo vamos a abordar de la manera, ¿sí?, en la cual todos puedan comprender y todos tengan la claridad de qué es la gestión de activos y pasivos. Y para eso tenemos el análisis financiero. El análisis financiero, en definitiva, es el estudio e interpretación de la información contable de una institución para diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento al futuro. Como yo les decía, la contabilidad es simplemente la foto que yo tengo en ese momento, cómo se encuentra la institución, cómo se encuentran sus activos, sus pasivos, sus ingresos, sus gastos, cómo de manera general se encuentra. Pero yo sobre eso puedo tomar mi historial y puedo hacer proyecciones hacia el futuro. De hecho, yo con esa información, yo ya puedo propender hacia dónde va la institución, ¿sí? Voy a ver inclusive cuál es el rumbo que está tomando la institución y corregirlo si es que es necesario. Esa es la esencia de la gestión integral de riesgo y esa es la esencia de tener técnicas de análisis financiero. Interpretar toda la información de insumo, cuando hablamos de balances, de estado de resultados, tomar toda esa información de insumo y comenzar a hacer un match, comenzar en definitiva a cuantificarla, comenzar a revisar, ya no solo ver las cifras numéricas o que simplemente me cuadre la ecuación contable, ¿sí?, o simplemente ver que tengo utilidad y listo, ya está bien. No, irnos mucho más allá de eso, hacer un análisis pormenorizado de las cuentas que de manera simple y sencilla nos permite entender qué es la gestión de activos y pasivos y qué puedo mejorar en mi gestión de activos y pasivos, qué puedo mejorar en mis activos, qué puedo mejorar en mis pasivos y qué puedo mejorar en la interrelación que existe entre cada uno de ellos. Como les decía, el análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una institución para diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento al futuro. Y cuando decimos proyectar su desenvolvimiento al futuro, es que nosotros estamos abocados a qué? A generar mayor margen financiero. En definitiva, si bien las instituciones de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, y las cooperativas en sí, tienen como su razón de el ser como sujeto y fin, pero esto no quiere decir que tampoco no deben generar resultados positivos. Si bien debe haber un balance social, que esa es la esencia de las cooperativas, pero no nos olvidemos que también debemos cuidar las cifras financieras. No para generar una riqueza extrema, porque esa no es la finalidad de las cooperativas. Esa es la gran diferencia que existe entre un banco y una cooperativa. Una cooperativa tiene más esa finalidad social, ese sentir humano en que todo es de una manera mucho más social, tal como lo establece la Constitución, ¿cierto? Una economía social y solidaria. Es hacia eso donde... Y ya teniendo claro que sabemos que tenemos como insumo el balance general, tenemos como insumo el estado de resultado y sobre eso vamos a utilizar técnicas de análisis financiero para tener una mejor comprensión de la gestión de activos y pasivos, veamos cómo lo vamos a integrar, veamos cómo lo vamos a utilizar. Y las técnicas de análisis financiero son las más simples, las que todos conocemos y las que todos hemos utilizado, que es un análisis vertical, un análisis horizontal y los indicadores financieros. Tres simples técnicas que de la manera más sencilla todos podemos hacerla, todos podemos revisarla. No necesitamos un sistema eh, tuta, ultra que recontra plus de última generación, no. Son simples análisis que nosotros podemos hacerlo inclusive con una hoja Excel de la manera más simple, ¿no es cierto? Podemos hacer una hoja en macro, inclusive si queremos hacerlo esto de manera mensual, toda vez que esto comprenden y se van estructurando, en definitiva, cuáles son todas las herramientas gerenciales en base a las cuales podemos utilizar. Y las herramientas gerenciales que les permitirán posteriormente a la alta gerencia tomar decisiones, ¿cierto?, enfocadas en todo lo que tiene que ver la gestión integral de riesgo. Es simplemente ir construyendo paso a paso cada una de las cosas que nos permitirá generar un gobierno cooperativo adecuado. Que el gobierno cooperativo cuente con todas las herramientas, que cuente con reportes gerenciales
que de manera sucinta le permita ver mucho más allá que simplemente presentarle un estado financiero, un balance general o un estado de resultados y encuentre las cifras frías netamente, ¿sí? Ustedes saben que las cooperativas como tal, las cooperativas de todos los segmentos, definitiva, tienen como tal dentro de su pirámide de jerarquía al Consejo de Administración. Y si bien el Consejo de Administración tiene que abordar casi todos los temas y tiene que conocer y aprobar todos los temas, pero qué mejor si nosotros generamos herramientas simplificadas que les permita tomar decisiones adecuadas. Y cuando digo herramientas simplificadas, es decir, en vez de enviarle el reporte del balance general, que son, asumo unas 5, 6, 7, 8 hojas del estado de resultados de la misma manera, le envío un reporte resumido, condensado, donde le muestro exactamente, ¿no es cierto?, el análisis vertical, es decir, cómo han ido variando las cuentas. Le presento un análisis horizontal comparativo para saber qué exactamente ha pasado del periodo anterior a este periodo. Si queremos lo podemos hacer con un lapso de un año o lo podemos hacer inclusive mensual, ¿sí? Y sobre esto vamos generando los indicadores financieros que todos los meses tenemos y vamos comparándolos. Estos son herramientas gerenciales, técnicas de análisis financiero simples que podemos utilizar. No necesitamos una herramienta muy estructurada, simplemente un Excel, y con esto nos va a servir para entender qué es la gestión de activos y pasivos. Vamos abordando el primero, que es el análisis vertical, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el análisis vertical es tan simple y tan sencillo que se analiza porcentualmente los estados financieros en un solo periodo en base a la composición o participación de las cuentas de la estructura financiera. Entonces, recordemos que nosotros decíamos que el balance general, ¿no es cierto?, estaba constituido por el activo, pasivo y patrimonio. Y recordemos la ecuación contable. Y la ecuación contable en todas las expresiones que nos deben haber enseñado, ¿no es cierto? Contablemente, cuando veíamos contabilidad, y recordemos la superecuación contable donde decíamos activo igual pasivo más patrimonio. Pasivo igual activo menos patrimonio. Patrimonio igual activos menos pasivos. Nosotros si tenemos claro estas simples ecuaciones, ¿no es cierto? Sabemos cómo se va a estructurar el balance. Y sabemos que el activo, ¿no es cierto?, comprende un 100%, el pasivo, en cambio, ¿cómo se encuentra? Mi inversión está el 100% que corresponde a los activos. Todo lo que es financiamiento, el 50% corresponde a pasivos y el 50% para patrimonio, tal y como lo vemos ejemplificado. Esto va a diferir en cada uno de sus balances, ¿no? En cada uno de sus balances va a diferir y esa es la estrategia que ustedes deben ver. ¿Cómo se encuentra estructurado su balance? Esa es la primera parte de la gestión de activos y pasivos. Primero quiero saber cómo se encuentran mis activos, cómo está estructurado mi balance. ¿Cuánto tengo de pasivos? ¿Cuánto tengo de patrimonio? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra en definitiva toda la estructura, el análisis vertical simple y sencillo de la foto tomado en ese momento y cómo yo me encuentro en ese momento? Es decir, mis activos. Y si esto yo le desgloso, ¿no es cierto?, al nivel de cuentas que veíamos solamente inicialmente, activos corrientes y activos no corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio, ya tenemos más información que nos permite tomar decisiones. Podemos decir que los activos corrientes, como yo les decía, tal vez hace un match con mis pasivos no corrientes. Y si no lo hace, ya debería considerar qué acciones tomar para poder hacer un calce, ¿sí? Para que pueda existir un match. De la misma manera, si mis activos no corrientes superan a mis activos corrientes, también debería comenzar a preocuparme. Pero eso lo único que lo voy a saber es a través de hacer un análisis vertical, ya comenzando a verlo numéricamente, permitiendo que los números me comiencen a hablar, ¿sí? Como ustedes ven, no necesitamos una herramienta sofisticada, no necesitamos un software sofisticado para hacer esto. No, es lo más simple y sencillo, ¿sí? Un Excel en el cual nosotros hacemos un análisis vertical y en base a eso vamos a saber porcentualmente cómo se encuentra compuesto mi balance general. Sin olvidarnos, ¿no es cierto?, de las ecuaciones contables en las que señalábamos. Activo igual pasivo más patrimonio, pasivo igual activo menos patrimonio, patrimonio igual activo menos pasivo, y sabemos que está inmerso ahí todo. ¿Cómo se encuentra compuesto? Y vamos ejemplificándolo un poquito, ¿sí? Para que esto resulte dinámico y para que sea de fácil entendimiento. Vamos viendo y ejemplifiquémoslo. Llegamos del análisis vertical con este simple ejemplo. Como yo les decía,
Tenemos activos corrientes por $150. Tenemos activos no corrientes por $150. Eso quiere decir que mi activo se encuentra distribuido el 50% entre activos corrientes y el 50% entre activos no corrientes. Vamos a ver ahora la parte de pasivos, la parte de financiamiento, ¿no es cierto? Y veamos, mi financiamiento está constituido, ¿no es cierto? El 50% por pasivos corrientes y el 50% por pasivos no corrientes. Y obviamente mi patrimonio que es del 100%. ¿Sí? Esta es la estructura como tengo. Pero ¿qué me dice esta estructura? ¿Qué puedo ver en esta estructura? Yo qué puedo ya analizar en base solamente a esto. De la manera más simple y más sencilla, yo puedo decir que mis activos corrientes son suficientes, de hecho, para cubrir mis pasivos corrientes. Fíjense, tengo 150 como activos corrientes y tengo 75 como pasivos corrientes. Es prácticamente el doble. Eso quiere decir que la estructura que tengo puede ser adecuada si solamente la vemos de esa manera, ¿no? Pero perfecto. Si yo la veo mucho más allá, no se olviden que la gestión de activos y pasivos no es solamente ver, ¿sí? de una manera o de una manera lineal, sino es de verlo de manera global. Si yo digo, perfecto, pero ¿qué tengo en esos activos corrientes? ¿Me están generando? ¿Realmente estoy siendo rentable? ¿Por qué tengo tanto en activos corrientes? Sí, ¿o qué tengo en los activos corrientes? Y ahí es el momento en que yo entraré a revisar por desglose cada una de las cuentas. Puede ser que los 150 de esos 150, ¿no es cierto? Los 140 estén en el portafolio de inversiones y estén produciéndome y sean mucho más que rentables. Y apenas el $10, ¿no es cierto? Estaría como parte de la liquidez en caja, en definitiva, ¿no es cierto? Caja Banco estaría ahí. Y estoy, en definitiva, haciendo una gestión adecuada de activos y pasivos. Pero eso no lo sé hasta que no haga un análisis vertical y comience a ver las cuentas de manera general, comience a ver de manera global para ir a lo específico. No se olviden, esto es verla de la manera macro como tal, con la final de ir bajándolo al nivel más pequeño, al nivel micro, y que esto les permita entender de la mejor manera cómo se encuentra compuesto su balance general. ¿Sí? Podemos decir tranquilamente que los pasivos no corrientes también están cubiertos por los activos corrientes. Prácticamente podemos decir que aquí el 50%, ¿no es cierto? El patrimonio es tan fuerte de la institución que le permite afrontar todos los riesgos que tengan los activos corrientes, porque prácticamente yo tengo 150 de patrimonio y 150 de activos corrientes. Y puedo decir que soy solvente, ¿no? Pero la palabra solvente como tal es tan simple como decir, yo tengo el patrimonio 150 y tengo en activos corrientes 150. No nos olvidemos que la solvencia, en definitiva, es la suficiencia patrimonial para respaldar todas aquellas acciones que yo haga o todos aquellos riesgos que yo asuma, ¿no es cierto?, dentro del giro de mi negocio y que me permita cubrir aquellas pérdidas inclusive que no están cubiertas, ¿sí?, por mis provisiones. Ya vamos a ver un poco más del tema de provisiones, aunque yo sé que todos ustedes son unos expertos en el tema de cartera y en el tema de provisiones, ¿sí? Pero no se olviden que eso es la solvencia. La solvencia en definitiva quiere decir el patrimonio que yo voy a utilizar cuando las provisiones ya no me alcancen y con lo que yo voy a cubrir todos los riesgos que he asumido, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de la gestión de activos y pasivos, no hablamos únicamente de liquidez. Tampoco hablamos solamente de mercado. Comenzamos a hablar de riesgo en general, de riesgo de crédito, y van a ver que inclusive está inmerso el mismo riesgo operativo en la gestión de activos y pasivos. Es por eso que es una visión global, la gestión de activos y pasivos, el ALM como tal. Es una gestión general, una gestión global de administración integral de riesgos. Y ejemplifiquémoslo en otra manera, ¿sí? Y en este caso vamos a ver que los activos corrientes son 150, los activos no corrientes son 150. Tenemos una relación de los pasivos corrientes donde tenemos 170. Tenemos los pasivos no corrientes en 30 y tenemos un patrimonio de 100. Perfecto. Si nosotros hacemos el simple análisis solamente visual y viéndole, si yo digo, si tengo activos corrientes por 150 y tengo pasivos corrientes por 170, algo no está mal. ¿Cómo voy a cubrir esos 20 que me faltan? ¿Cómo voy a cubrir si el día de mañana me vienen como tal mis depositantes a exigirme, ¿no es cierto?, el dinero y yo no tengo en mis activos no corrientes, en mis activos corrientes? Voy a tener que hacer uso de mis activos no corrientes. Pero el momento en que yo haga uso de mis activos no corrientes,
quizás voy a tenerlos que realizarlos de una manera acelerada, perdiendo. Y eso quiere decir que mi gestión de activos y pasivos no es la adecuada. ¿Sí? Con este simple ejemplo, fíjense ustedes, ya se dan cuenta que la gestión de activos y pasivos no es la adecuada. ¿Sí? Estoy teniendo activos corrientes por 150 y mis pasivos corrientes son apenas superan por 20 lo que corresponde a mis activos corrientes. Entonces, aquí es el momento en el cual yo ya comienzo a tomar decisiones. Y es el momento en que la alta gerencia debe conocerlo de manera general esto y tomar las decisiones acertadas para hacer un match y para ver cuál es la solución que va a enfrentar respecto de esto. ¿Sí? Vamos viendo un poco más. Ya vimos el análisis vertical, ahora veamos el análisis horizontal. El análisis horizontal, simple, sencillo, ¿cierto? Es decir, yo tomo el balance de un periodo, lo comparo con el del otro periodo y sobre eso busco cuál ha sido, ¿no es cierto?, los movimientos o cuál ha sido el diferencial que existe de un periodo a otro, cuáles son los cambios que existen. ¿Sí? Y podemos decir que el análisis horizontal se analiza de manera numérica y porcentual. Esas son dos maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Siempre va a existir más de un periodo. Para que exista un análisis horizontal necesitamos dos periodos, es decir, yo puedo tomar el mes de hoy, que estamos en octubre, ¿no es cierto? Y puedo tomar y compararlo con el mes de septiembre. Si quiero hacer un análisis todavía mucho más pormenorizado y quiero saber cuánto he crecido y cómo van mis cuentas respecto del año anterior, yo tomo el mes de octubre de este año y tomo el mes de octubre del año anterior y comparo las cifras y veo cómo me encuentro. ¿Sí? ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto no he crecido? ¿Cómo se han movido mis activos? ¿Cómo se han movido mis pasivos? Y con eso ya estoy haciendo inclusive ya análisis de proyección. De hecho, ya estoy tomando el pasado, ¿no es cierto? Y estoy tomando también el futuro y puedo ver qué tanto se han cumplido todo lo que yo planifiqué, todo lo que yo presupuesté. No nos olvidemos que la gestión de activos y pasivos está y toma como base la planeación. Cuando nosotros decimos planeación, es todas aquellas decisiones, ¿no es cierto?, que la alta gerencia define para poner en sus activos, es decir, cuánto quiero colocar de cartera, cuánto quiero crecer de cartera, cómo me voy a apalancar, ¿no es cierto?, cuánto quiero captar, que corresponde a todos mis pasivos, y si necesito también, ¿no es cierto?, por parte de los socios, cuánto se va a incrementar el patrimonio. Entonces, esas son las decisiones que se estructuran en la planificación, en la planeación, y se ven en definitiva todo esto reflejado en los balances, en los estados financieros, toda la planeación, toda la gestión. Es por eso que se analiza de manera numérica y porcentual en el análisis horizontal, ¿no es cierto? De más de un periodo en base a la variación y comparación de las cuentas. Yo comienzo a comparar. Y como yo les decía, solamente estamos viendo cuentas macro, con la finalidad de que sea súper entendible el ejercicio. Y puedo decir, ¿cierto? Que en T-1, que T-1 es el año menos 1, eso quiere decir 2021 menos 1 es el 2020, y T, el tiempo actual, es decir, 2020. Y nosotros decimos T menos 1 es 2020 menos 2021, o si queremos verlo por meses, decimos el mes de octubre menos el mes de septiembre, y me comienza a dar los resultados, ¿no es cierto? Y vemos por variación absoluta que, por ejemplo, en este claro ejemplo, los activos que yo tenía al mes de septiembre, comparemos solamente 2 meses, ¿no es cierto? Los activos que yo tenía en el mes de septiembre eran de 200. Los activos que tengo actualmente en octubre son de 300 y ya tengo una diferencia de 100. Eso quiere decir que he crecido 100. Perfecto, he crecido 100, pero ¿qué más me dice ese 100? ¿En qué he crecido? ¿No es cierto? Y ahí es cuando yo me voy al detalle de las cuentas. Puede ser que he crecido simplemente en fondos disponibles, ¿sí? Pero no estoy creciendo en cartera. Entonces, esa es otra alerta que ya debe considerarse, ¿no es cierto? Puta, ¿en qué estoy creciendo? ¿Estoy creciendo en cartera? ¿Estoy creciendo en mi portafolio de inversiones? ¿Estoy siendo mucho más prudente? ¿Qué está pasando con mis activos? Estoy creciendo perfecto, pero ¿en qué estoy creciendo? ¿Sí? De la misma manera, tomamos el ejemplo de los pasivos, ¿no es cierto? Y vemos, tenemos $150 como tal en el mes de octubre y en el mes de septiembre tenemos pasivos por 100. He incrementado 50 también. ¿Sí? Y puedo decir que quizás esos 50 que he incrementado como tal, que esos 50 que me han servido para financiarme, han sido invertidos en el activo.
ha sido quizás invertido en cartera, quizás ha sido invertido en el portafolio. Y no nos olvidemos que ya solamente con este simple análisis, nosotros ya se nos debería prender alertas, ¿no es cierto? Inmediatamente, en el cual yo diga, perfecto, ¿cuál es la tasa promedio ponderada que tengo respecto de mis pasivos? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la tasa promedio ponderada que tengo respecto de mis activos? Sí, y hagamos el ejercicio y veamos cuál es el spread que me está dando. Respecto a eso, ya tienes otra alerta más que se te va generando y esa medida que vas haciendo el análisis. Es tan simple y sencillo. Como yo les digo, no necesitas una herramienta muy estructurada, no lo necesitas simplemente hacer de la manera más simple y más sencilla. Yo parto de que siempre lo que debe primar es el ser humano. Y cuando digo que debe primar el ser humano, no existe herramienta o sistema que pueda superar el análisis y la comprensión que tenga una persona. Y esto es simple de análisis, análisis financiero de la manera más básica, que les permite a ustedes entender qué es la gestión de activos y pasivos. Mismo ejercicio en el patrimonio, tengo 150 octubre, mismo a septiembre tenía 100 y podemos ver que tengo también un incremento de 50. Podemos ver que el incremento tanto de mis socios, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con financiamiento, igual que los pasivos, que los cuenta también que se incrementa, fueron lo que me permitió incrementar mi activo en 100. Y si ustedes quieren hacer un análisis todavía mucho más pormenorizado de todos estos temas y todo lo demás, ya pueden hacer un análisis de fuentes y usos. ¿Sí? Un análisis de fuentes y usos donde ustedes van a saber para qué se utilizó en definitiva, ¿no es cierto? Y para qué sirvió, qué se incrementó, qué disminuyó, y podemos seguir haciendo análisis. Esto es el análisis horizontal de variación absoluta. Veamos lo de de variación relativa, cómo se encuentra en la variación relativa. Igualmente, tomamos lo mismo, lo que les decía, T-1, que es el año anterior, y T, que es el año actual. Y aquí la fórmula sería, ¿cierto? T-1, T menos T-1 sobre T-1 para sacar la variación relativa. Y nosotros con el mismo ejercicio que veíamos anteriormente, podemos ver que mis activos comprendidos entre el mes de octubre y respecto del mes de septiembre se han incrementado en un 50%. De igual manera, los pasivos. Recuerden que el ejemplo es bastante sencillo con la finalidad de que exista la mayor comprensión. Después, cuando ya lleguemos a ver las cifras de nuestros estados, el estado de resultados del balance general, ahí es cuando lo vamos a desglosar y todavía lo vamos a ver mucho más a detalle este tema. ¿Sí? Y el patrimonio de la misma manera se incrementó en 50%. Creo que con esto está bastante claro lo que es el análisis horizontal, ¿no es cierto? Y el análisis vertical. Dos simples herramientas o dos simples técnicas de análisis financiero que a nosotros ya nos permite construir todo lo que tiene que ver con alerta y nos permite también inferir en todo lo que tiene que ver con la gestión de activos y pasivos. Pero no son los únicos. Recuerdan que veíamos también y existen los indicadores financieros. Y cuando nosotros hablamos de indicadores financieros, ¿sí?, es la interpretación de la información financiera de la institución para medir la liquidez, la eficiencia, el endeudamiento, la rentabilidad. Cuatro cosas simples. No vamos a tomar toda la batería de indicadores, ¿no es cierto? No nos olvidemos que muchos de estos indicadores, de hecho, la misma superintendencia ya les pide de manera mensual a ustedes, y ustedes lo único que deberían es sacarles provecho, deberían sacarle provecho en el sentido, en el sentido de, de de analizar todo el tema, de poder ver un poco más la liquidez, de ver un poco más la eficiencia, el endeudamiento y la rentabilidad. ¿Cómo va cada una de estas cosas durante todo el proceso? ¿Y cuáles son los indicadores financieros? Como yo les decía, liquidez, liquidez corriente, capital de trabajo, que es básico, ¿no es cierto? Eficiencia, morosidad de la cartera, cuál es mi cobertura de la cartera, cuál es el endeudamiento, cuál es la razón de la deuda total, cuál es la calidad de la deuda, cuál es la rentabilidad, dónde está el ROE y el ROA. Y estoy seguro que todos ustedes conocen estos indicadores y de hecho lo usan. Y estos indicadores nosotros los trasladamos en un reporte gerencial, es decir, en un resumen condensado, donde ya les damos interpretada toda la información a la alta gerencia, va a ser de mucha ayuda para tomar las decisiones.
No nos olvidemos que el gobierno cooperativo como tal no es únicamente el Consejo de Administración, ni el Consejo de Vigilancia, ni el CAIR, ni el ALCO, no, no, no. En sí, todo el proceso va mucho más allá. Va mucho más allá, tiene la rentabilidad, tiene todo lo que ve. Y veámoslo de manera rápida. Cuando nosotros hablamos de activos corrientes, ¿no es cierto? Ejemplifiquémosle. Decimos, tenemos activos corrientes por 150, activos no corrientes por 150, pasivos corrientes por 75, pasivos no corrientes por 75, patrimonio. Llegamos al simple ejercicio de liquidez corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente y nosotros hacemos 150 por 75 y vemos que nos da un resultado de 200%. ¿Qué nos dice este 200%? Que nuestros activos corrientes son en 2 veces pueden cubrir lo que son mis pasivos corrientes. Eso quiere decir que tengo una liquidez suficiente como tal para cubrir, ¿sí? Pero analicemos realmente qué es lo que tienen mis activos corrientes. Y ahí es cuando yo voy a ir a un desglose y a un detalle mucho más a detalle. Veamos lo que corresponde al capital de trabajo. Y el capital de trabajo tan simple, ¿no es cierto? Lo que yo tengo, activo corriente menos pasivo corriente, es decir, 150 menos 75, y los 75 en definitiva es mi capital de trabajo y lo que me permite a mí seguir colocando cartera. Simple ejercicio de lo que tiene que ver con el indicador de liquidez. Si nosotros lo vemos en otro ejercicio, vamos a verlo de otra manera, cambiando las cifras. Tomamos que los activos corrientes son de 150, los pasivos corrientes de 170 y vemos que ya no nos alcanza para cubrir y ya vemos un indicador del 88%. Es decir, ni siquiera llego a alcanzar a cubrir el 100% de mi pasivo corriente. Esta ya es una alerta. Esto ya debería generarme una alerta hacia la alta gerencia para saber cómo exactamente se gestionan los activos y pasivos. ¿Sí? El capital de trabajo de la misma manera. Tomo el activo corriente menos el pasivo corriente y ya tengo un menos 20, ya tengo en definitiva un descalce, ya tengo como tal un negativo, ¿sí? Ya tengo un problema y eso es lo principal que debe revisar la alta gerencia. Y en base a eso ustedes ya pueden darles reportes gerenciales. Vamos viéndolo un poco más, lo que tiene que ver con los indicadores de eficiencia. Ustedes saben más que nadie en la morosidad de la cartera. Ejemplifiquémoslo, ¿sí? Nosotros tenemos una cartera bruta de 100, tenemos una cartera improductiva de 5. Si hacemos 5 sobre 100, ¿no es cierto? Sabemos que del 5%. Pero simplemente ver la morosidad de la cartera no sirve de nada en verlo en un número, en un porcentaje. Una de las mejores estrategias que ustedes pueden considerar para la gestión de activos y pasivos es hacer un benchmarking. En definitiva, compararse con su peer group y ver qué tan cerca están del peer group o si están mejor o peor que su peer group. En definitiva, sus indicadores de morosidad son mejores o peores que todo el sector. ¿Sí? Esa ya es una señal de alerta. De la misma manera, la cobertura de la cartera, si yo tengo una cartera improductiva de 5, lo mínimo que debo tener son provisiones de 5, con la finalidad de tener cubierto toda mi cartera improductiva, en definitiva, cubrir mi riesgo. Y veamos el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Variando las cifras, vemos que si nosotros tenemos 5, de la misma manera, ¿no es cierto? Tenemos un indicador de 10% como tal de morosidad de cartera. Ya supera lo que veíamos anteriormente, el 5%. Mismo ejercicio, tomo y considero cuáles son la morosidad que existe en el sector y sobre eso voy analizando. Vamos haciendo el mismo ejercicio con la cobertura de cartera y resulta que ahora ya las provisiones no me alcanzan ni siquiera para cubrir mi cartera improductiva. Únicamente tengo una cobertura del 50%. Esa ya es una alerta que debe tener en la gestión de activos y pasivos. No se olviden que la gestión de activos y pasivos, como yo les decía, no es únicamente el riesgo de liquidez, no es únicamente el riesgo de mercado, es el riesgo de crédito, es el riesgo operativo. No se olviden que el riesgo de crédito como tal, la morosidad, el default que ustedes tienen, después va a haberse generado y abocado, ¿no es cierto? Todos los riesgos se interrelacionan entre sí y van a ver que después ya no tienen recuperación de cartera. ¿Y eso dónde les afecta directamente? En todo lo que tiene que ver con la liquidez. ¿Y dónde les va a afectar eso? En el margen financiero. Veamos el tercer indicador, que son los de endeudamiento, que son razón de deuda total, que es el pasivo total sobre el activo total, donde vemos prácticamente, si tomamos la cifra 150 sobre 300, y vemos que nos da un 50%. Con esto tenemos claro que en definitiva el 50%, ¿no es cierto?, de todo lo que corresponde a mis activos, a mis pasivos, a mi financiamiento, está cubierto
o responde lo que yo le debo a terceros, responde el 50% de todo lo que yo tengo invertido. El financiamiento que yo tengo con terceros responde al 50% de todo lo que yo tengo invertido, de todo lo que yo tengo en mis activos. Y veamos el indicador de calidad de la deuda. De la misma manera, vemos activo corriente sobre pasivo corriente y vemos el mismo match. En definitiva, yo tengo una cobertura y no tengo problema. El activo corriente está cubriendo mi pasivo corriente. Ejemplifiquémoslo de otra manera y vemos que en el cual ya comienza a incrementarse la razón de deuda total porque ya tengo un indicador de 67%. ¿Sí? No nos olvidemos que mientras más alto sea este indicador, más estoy perdiendo en definitiva yo como socio, porque estoy prácticamente endeudado con terceros. Todo lo que yo tenga invertido como activos prácticamente es apalancado con terceros. Y no está mal. Y no está mal apalancarse con terceros, ¿no? Eso de hecho es una de las mejores estrategias. Pero siempre y cuando todo esto esté analizado y esté contemplado dentro de mi planificación y esté presupuestado que tanto mi tasa activa como mi tasa pasiva me esté generando un spread positivo. Vamos viendo un poco más en lo que tiene que ver con los indicadores de rentabilidad que corresponden al ROE y el ROA. Y ustedes saben que estos son los indicadores que son los más conocidos en definitiva. Y sé que cuánto estoy generando de mi margen financiero y cuán rentable estoy siendo, ¿no es cierto? Lo comparo la utilidad sobre el patrimonio y en el ejercicio vemos que tenemos una rentabilidad, ¿no es cierto?, respecto del patrimonio, de mi utilidad sobre el patrimonio del 33%. Una maravilla, ¿no? Si nosotros esto fuera real, créanme, chuta, cualquier persona quisiera invertir y quisiera ser socio. Es simplemente un ejercicio. En la realidad no llega a estos niveles, ¿no? Sí, nosotros sí debemos comparar tanto el ROA con el ROE con una tasa de descuento con la finalidad de ver cuál es nuestro costo de oportunidad, que eso es en definitiva hacia dónde aboca mi alerta. Sí, qué es lo que estoy ganando yo y qué es lo que debería ganar en definitiva. El ROA, que es la utilidad neta sobre el activo total, en el cual para el ejercicio vemos que tenemos una utilidad del 17%. Eso quiere decir que prácticamente estamos súper bien. Hacemos el mismo ejercicio cambiando las cifras y vemos que tenemos un indicador del 50% en lo que tiene que ver con el ROA y el ROA con un 17%. Simple, como ustedes ven, hemos utilizado todo lo que tiene que ver con análisis horizontal, análisis vertical, hemos utilizado indicadores financieros y estamos analizando toda la parte de la gestión de activos y pasivos. Pero vamos un poco más allá. Y para nosotros, cuando hablamos de activos y pasivos, no nos tenemos que olvidar jamás de algo adicional, del flujo de caja. Y cuando hablamos de flujo de caja, es decir, todas las entradas que corresponden a mis ingresos y todas las salidas que corresponden a mis egresos. Muy parecido a lo que es el estado de resultados, ¿no es cierto? Muy, muy parecido, muy similar quizás si ustedes quieren verlo. De hecho, toda la información que toma el flujo de caja toma como insumo tanto lo que tienes en el balance general como del estado de resultados. Y el flujo de caja, en resumen, es la diferencia entre los ingresos y egresos como efecto de restar a los ingresos, los egresos, de lo cual nos va a dar un resultado, bien sea positivo o negativo. Y en base a eso ya tenemos otra alerta, ¿sí? Sabemos que si nos da un resultado negativo, esa es una alerta para nosotros. Ya deberíamos saber qué está pasando, qué exactamente está sucediendo, por qué está habiendo esta brecha, por qué existe como tal este descalce, ¿sí? Para esto nos sirve el flujo de caja. Otra herramienta simple y sencilla que pueden ustedes utilizarla para la gestión de activos y pasivos, ¿sí? Teniendo en cuenta que los ingresos corresponden a los incrementos o entradas de recursos económicos por la actividad económica de la institución. No se olviden esto que siempre debe ser lo más primordial. Todos los ingresos, los del propio giro del negocio, es decir, los que nazcan de la intermediación financiera. Porque si ustedes están teniendo ingresos que no son operacionales, quiere decir que no están haciendo intermediación financiera, no están cumpliendo con la razón de ser de una institución financiera. Y los egresos, que es la salida de recursos económicos por la actividad económica de la institución, que yo les había ejemplificado inclusive con el tema de salarios, ¿no es cierto?, respecto de este tema. Si hacemos el mismo ejercicio y vemos las entradas y las salidas, ¿no es cierto?, y lo ejemplificamos en dos maneras, vemos que los ingresos son 100, los egresos son 80. Por tanto, voy a tener un resultado positivo que me va a permitir tener una tranquilidad, ¿no es cierto?, al menos si lo veo estáticamente al flujo de caja.
El otro ejemplo, si yo tengo ingresos por 80 y tengo egresos por 100, ya tengo un saldo negativo. Eso quiere decir que yo voy a necesitar financiamiento o voy a necesitar, en definitiva, realizar mis activos, voy a necesitar acudir a un crédito, cualquier cosa, ¿sí? Para poder cubrir mi flujo de caja, porque ya está siendo negativo. Mis ingresos no soportan mis egresos. Y esta es otra alerta que ustedes ya deben tener. Sí. Resumiendo, los ingresos operativos son aquellos que provienen únicamente de la actividad económica de la institución. Los ingresos no operativos son aquellas actividades que son ocasionales y no son predominantes. No se olviden de esto. Son ocasionales, no son predominantes. ¿Sí? En la intermediación financiera, netamente ustedes lo que tienen que hacer es el negocio de intermediación. Ese debe ser su principal ingreso operativo. Los egresos operativos son aquellos que deben incurrir la institución para el desarrollo de la actividad económica, teniendo en cuenta que los egresos no operativos son aquellos que no forman parte de la actividad económica. Muy similar a lo que veíamos con los ingresos, ¿sí? Y vemos de la misma manera, ¿sí? Que ya lo habíamos visto anteriormente, cómo está compuesto, y vemos que los ingresos operativos, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentran los ingresos operativos, los ingresos operativos, los egresos no operativos? Y de eso ya podemos hacer el mismo análisis que hacíamos con los activos y los pasivos. Fíjense, si mis ingresos operativos son más altos que mis egresos operativos, me permiten cubrir tranquilamente y voy a tener siempre un saldo positivo. Si es que mis ingresos operativos son inferiores y mis ingresos operativos por ende son superiores, ya me debería generar también una alerta. Preocuparme, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo adecuada en mi gestión de activos y pasivos? ¿Qué no estoy haciendo adecuadamente en mi intermediación financiera para que mis ingresos no operativos sean mucho más fuertes que mis ingresos operativos? Eso quiere decir que ya no estoy haciendo cierta intermediación. Estoy dedicándome a prestar servicios, que es muy distinto a la intermediación financiera. Mismo ejemplo vemos con los egresos operativos y con los egresos no operativos, ¿no es cierto?, en los cuales contemplamos y hacemos el mismo análisis y el mismo símil que lo habíamos visto anteriormente. Finalmente, podemos resumir que todas estas acciones que corresponden al manejo de fondos disponibles, a la estructuración del portafolio de inversiones, a esquematizar opciones de financiamiento, al cumplimiento de obligaciones financieras, a generar el flujo de caja operativo, las simulaciones del flujo de caja operativo proyectado, todas estas cosas abocan y corresponden ¿a quién? A la gestión de finanzas y la gestión de tesorería. Es por eso que es tan importante que una cooperativa de ahorro y crédito tenga un departamento, tenga una unidad de gestión de tesorería que administre adecuadamente la gestión de activos y pasivos. Como yo les dije al inicio, ¿no es cierto? La gestión de activos y pasivos no es únicamente riesgo de liquidez, no es únicamente riesgo de mercado, de hecho es una visión global de ver toda la administración integral de riesgos, donde veo el riesgo de crédito, el riesgo operativo, donde veo todo con la finalidad de que el balance refleje toda esa gestión adecuada de buen gobierno cooperativo que estoy haciendo. Por tanto, la gestión no corresponde a la unidad de riesgo, le corresponde a la gestión de finanzas y a la gestión de tesorería, que va a ser, sí, ¿no es cierto?, cimentada como tal por toda la gestión de riesgos, que no nos olvidemos que conforme lo dice Basilea, ¿no es cierto?, Basilea 3 es garantizar la solvencia y liquidez, va a contemplar el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo y el riesgo legal inclusive, ¿sí? Porque una vez que nosotros, o que el área de tesorería, el área de finanzas, ha hecho todos estos análisis y ha comprendido toda la gestión, cómo se encuentra, va a tomar como insumo también todo lo que genera la gestión de riesgo, que propende a identificar, valorar y gestionar los riesgos a los que se encuentra expuesta la institución, con la finalidad de que estos no afecten negativamente a la estructura financiera del balance, lo cual implica una visión global e integral del riesgo. Como yo les dije desde el inicio, esto es la visión global, ver todos los riesgos en sí, ver toda la gestión de activos y pasivos de una manera general, globalizada, en la cual podamos ver y analizar cómo se mueven cada una de las cuentas y cómo podemos gestionarlas de la mejor manera. Y para eso nosotros tenemos que el Comité de Activos y Pasivos. Si bien el Comité de Activos y Pasivos es un organismo colegiado, este organismo colegiado, ¿no es cierto?, debe estar encargado de maximizar la creación del valor económico, preservando la liquidez y la solvencia de la institución. Es decir, yo creo un comité de activos y pasivos que en definitiva va a estar enfocado en todo el tema de analizar, maximizar la creación del valor económico, preservando la liquidez.
Algo que es importante saber del Comité de Activos y Pasivos es que estará compuesto por funcionarios que se encuentren tanto en la primera línea de defensa como en la segunda línea de defensa, lo que permitirá tomar decisiones estratégicas de manera global de inversión y financiación a corto plazo y a mediano plazo y largo plazo. Finalmente, si nosotros decimos todo esto del Comité de Activos y Pasivos, nosotros sabemos que el Comité de Activos y Pasivos es la estructura del activo, su calidad productiva, así como su exposición al riesgo. Es decir, yo debo saber riesgo de crédito para manejar todo lo que tiene que ver con mis activos, riesgo de mercado y liquidez para manejar todo lo que tiene que ver con mi portafolio de inversiones y manejar todo lo que tiene que ver con mis tasas, el manejo de mis tasas, todo lo que tiene que ver la estructura del pasivo en la que ya subyace todo el financiamiento y su costo, también va a estar dentro de esto todo lo que tiene que ver con el tema de riesgo de mercado y va a estar directamente relacionado también con la recuperación de cartera y el análisis comparativo de tasas de interés activas y pasivas con el grupo par, con nuestro peer group, que eso es lo que hace el Comité de Activos y Pasivos. Y finalmente la posición financiera global de la institución en diversos escenarios. Todo esto es lo que hace el Comité de Activos y Pasivos. Y el por qué es tan importante el llamado ALCO. Esto es lo que nos permite como tal relacionar y tener claro lo que es una gestión de activos y pasivos de manera muy general. Esto es lo que les quería compartir. Sí, creo que hemos tratado de la manera más breve y más simplificada posible todo lo que es la gestión de activos y pasivos, concluyendo que en cualquier institución, ¿no es cierto?, en cualquier cooperativa, sin importar el segmento en el que esté, consideren el establecimiento de un comité de activos y pasivos. Gracias. Muchas gracias, Edison. Agradecemos todas las inquietudes que nos hicieron llegar a través del chat y a continuación damos paso a la ronda de preguntas. De esta manera me voy a permitir trasladarte la primera pregunta, Edison, que nos dice, dentro de la normativa se encuentra definida una batería de indicadores con sus interpretaciones o metodologías definidas para diagnosticar la situación financiera de la cooperativa. O a su vez, ¿qué metodología nos puede sugerir para realizar dicho análisis? Y también se encuentra definida la exigencia de notas explicativas. La primera, lo que yo les recomendaría es comiencen desde lo más simple. Yo siempre pretendo que las cosas comiencen desde lo más simple hasta que la institución vaya alcanzando un grado de madurez, que vaya comprendiendo y vaya incluyendo más. Lo primero que deben es tomar toda la batería de indicadores que yo les señalaba que tiene definida la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es bastante extensa y bastante vasta, y debe ser clara, y es bastante clara. De hecho, ustedes deben aprovechar todos esos análisis que existen, estadísticos, inclusive, aprovechenlo, tómenlo como insumo y vayan poco a poco analizando. Modelos, yo te puedo recomendar diferentes modelos ya un poco mucho más estructurados. Inclusive podemos ya considerar un modelo, ¿qué te digo? Simple, estadístico, un modelo Monte Carlo. Te puedo decir miles de modelos, pero la esencia de la gestión de activos y pasivos y la esencia del manejo en definitiva de todo lo que tiene que ver con la gestión integral de riesgos y la administración en per se de la administración integral de riesgos confluyen en algo, en que esto no puede realizarse si esto no está claramente asumido por el gobierno cooperativo. No nos olvidemos que no puede existir administración integral de riesgos e implementación de la administración integral de riesgos sin que exista la comprensión por parte del gobierno cooperativo. Gracias, Edison. La segunda pregunta nos dice, en la estructura de los estados financieros, ¿qué porcentajes serían los recomendables? Muy buena pregunta, sí, y esa quizás es la pregunta del millón, ¿no? Si tú analizas a muchos autores y todo, y vas a ver que siempre va a existir mucha divergencia entre cuál va a ser la estructura óptima que debes tener entre tu activo, tu pasivo y tu patrimonio. Pero lo que yo sí te podría decir es que deberías, en definitiva, tu activo, ¿no es cierto? Tu activo corriente, fortalecerlo tanto que sea rentable, maximizar los recursos, ¿sí? Que en definitiva no tengas recursos innecesarios ahí como fondos disponibles, porque el día de mañana te dicen, ¿saben qué? Vamos a tener desembolsos de cartera por, me invento, $20,000, pero resulta que esos jamás llegaron a efectuarse.
Sin embargo, tú tuviste eso en fondos disponibles y estás perdiendo dinero, porque si solo ponemos una tasa del 5%, tú ya estás perdiendo, ¿no es cierto?, el 5% de eso. No existe como tal una estructura que te diga, esto es lo que se va a aplicar para todas las instituciones. No nos olvidemos que el perfil de riesgo de cada institución es totalmente diferente. Y lo primero que deben hacer ustedes es definir cuál es el perfil de riesgo, cuál es el riesgo que va a asumir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el apetito de riesgo que tiene, en definitiva, la alta gerencia? Y sobre eso comienza a estructurar cuál es la mejor manera en cómo vas a llevar tus activos y tus pasivos, cómo vas a gestionar. En definitiva, que tengas un calce, ¿no es cierto? Que llegues a tener, en definitiva, tener brechas positivas, que no tengas liquidez en riesgo, que no tengas problemas de cartera como tal, todo lo que tiene que ver con morosidad. Todas esas cosas debes contemplar para estructurar adecuadamente el balance. Como yo te digo, no existe una receta para aplicar en todos. No, eso no existe. Gracias, Edison. La tercera pregunta se refiere a la siguiente. El comité de activos y pasivos, ¿qué perfil de profesionales es recomendable considerar? ¿Deben ser miembros de los consejos y o empleados de la cooperativa? Eh, Ahí el ALCO, ¿no es cierto? El Comité de Activos y Pasivos debe tener a unas personas que conozcan la dinámica, en definitiva, conozcan de finanzas, que eso es primordial, que conozcan de finanzas, que entiendan lo que es la gestión de riesgos de una manera global, ¿sí? Para que puedan gestionarlo. Yo te diría que deben tener al menos conocimientos de finanzas, ¿sí? Que debe tener conocimientos de riesgos. Y es por eso que el comité de activos y pasivos está, de hecho, integrado por la gerencia general, ¿sí? Está integrado por las personas de riesgos, está integrado por la persona de finanzas, está integrado por la persona de tesorería. Si al menos tienes de estas personas, tú sabes que estás teniendo tanto a las personas que son tomadoras de riesgo como a las personas que en definitiva están precautelando que el riesgo sea adecuado. Es decir, tienes a las personas de la primera línea de defensa y tienes a las personas de la segunda línea de defensa. Y por ende tienes a la parte estratégica que va a ser la gerencia general. Mientras tú más herramientas, mientras más información tú le des a la gerencia general va a poder tomar mejores decisiones. Esto quiere decir que si bien el CAIR, ¿no es cierto?, es un organismo colegiado que trata todos los temas de gestión integral de riesgos, pero el CAIR se puede reunir una vez al mes o cuando la situación la merite. Pero el ALCO, el Comité de Activos y Pasivos, tú lo puedes hacer de manera semanal. Y lo puedes hacer de manera semanal con la finalidad de ir llevando un seguimiento, ir analizando cómo están las tasas activas y pasivas, ir analizando el componente respecto del mercado, ir analizando cómo se encuentra la morosidad, ir analizando cómo esto nos está afectando en la liquidez, ir analizando el flujo de caja. Es por esto que es indispensable que la parte de finanzas, la parte de tesorería, esté dentro de todo lo que tiene que ver con en el ALCO, el Comité de Activos y Pasivos. ¿Sí? Gracias nuevamente, Edison. En honor al tiempo que nos ha tomado la capacitación, vamos a atender la última pregunta en relación a la temática, la cual nos dice, ¿cuál es el porcentaje óptimo de endeudamiento en relación al ROA y al ROE? Eh, Me parece una excelente pregunta, pero volvemos al mismo punto, ¿no es cierto? No existe una fórmula mágica ni una receta mágica que aplique para todas las instituciones. Sí, ¿por qué? Porque puede ser que una institución esté decidida a crecer de una manera extremadamente acelerada, ¿sí? Y va a captar recursos, ¿sí? Y de hecho, como tal, todo eso va a verse enfocado en lo que tiene que ver con financiamiento y va a verse abocado en todo lo que tenga financiamiento. Si bien la utilidad me marca un precepto, ¿no es cierto? Y puedo moverlo. No se olviden que cuando nosotros hablamos de indicadores financieros, únicamente hablamos de la parte contable y yo la parte contable la puedo modificar según mi mejor análisis o según mi mejor pertinencia. No es un indicador que debe tomarse tan a la ligera para decir cuál es el mejor ROE o cuál es el mejor ROA. Lo que sí haría, como les mencionaba yo cuando veíamos la presentación, es compararlo respecto de una tasa de descuento.
compararlo respecto del mismo mercado, cómo se encuentra. Es decir, compararme contra mi mercado, compararme si yo eso lo estaría invirtiendo en algo adicional, ¿sí? ¿Qué tan rentable soy? Imagínate que resulta que yo estoy otorgando créditos, ¿no es cierto?, con una tasa del 11%, pero resulta que yo estoy captando con una tasa del 12%. Ya no estoy siendo rentable, de hecho. De hecho, mi margen, mi spread ya es negativo. Entonces, todas esas cosas son las que se deben analizar. Es por eso que la gestión de activos y pasivos no es solamente verlo de manera general, es comenzar a ver todo el espectro de una visión global, todo lo que tiene que ver la gestión integral de riesgos. No solamente ver la liquidez, no solamente ver el riesgo de mercado, ver la gestión de riesgo de crédito, ver la gestión de riesgo operativo, ver cómo me influye inclusive en mi imagen reputacional respecto del sector, cómo me encuentro, cuál es mi oportunidad, cómo puedo transformar todas esas adversidades en oportunidades. Muchas gracias, Edison, por solventar las dudas de nuestros participantes. A continuación, doy paso a Diego Aldaz, Intendente Nacional de Riesgos, quien nos dará las palabras de cierre. Adelante, estimado Diego. Muchas gracias, Fernando. Conocer sobre la adecuada gestión de activos y pasivos es un aspecto relevante que deben considerar las entidades, ya que esto permitirá identificar los riesgos en los cuales las entidades pueden estar expuestos. Estos riesgos identificados no solo deben ser considerados como amenazas, sino también como oportunidades de mejora para la entidad. Además, es importante mencionar que la gestión de activos y pasivos puede variar significativamente de una entidad a otra, dependiendo de su naturaleza y de su modelo de negocios, pudiendo abarcar una amplia gama de riesgos. Es por ello la importancia que tiene esta capacitación en una adecuada gestión de las entidades. Agradecemos la participación de nuestro capacitador, que con su amplia experiencia nos compartió diferentes aspectos sobre la gestión de activos y pasivos. También agradecemos a los participantes por su interés en la participación de esta capacitación. A continuación le doy el paso a Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. También gracias a nuestro capacitador que nos presentó el tema gestión de riesgos activos y pasivos. Agradecemos también a los asistentes por su interés y participación activa. Ahora ponemos en su conocimiento que la CEPS próximamente contará con un portal estadístico en el cual el usuario podrá acceder a conceptos, procesos y fórmulas que se encuentran detrás de las estadísticas del sector, así como descargar bases de datos con la información de las entidades y organizaciones controladas para elaborar investigaciones y estudios que permitan un mayor entendimiento y fortalecimiento del sector. Además, podrán acceder al laboratorio de datos denominados DataCeps. Los detalles de hoy, así como de todas las décimas jornadas, se encuentran disponibles en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @ceps_s y en Facebook como CEPS Ecuador. Solicitamos gentilmente llenar la encuesta que será enviada a los correos electrónicos una vez finalizadas las jornadas, requisito necesario para obtener su certificado de participación. La encuesta será enviada el 3 de noviembre para que ustedes lo puedan llenar hasta el 15 de noviembre. Posterior a sus respuestas, la CEPS enviará su certificado a los correos electrónicos registrados en la encuesta. Recuerden que los invitamos a visitar el sitio jornadas.ceps.gov.es, donde podrán encontrar el contenido de las ponencias, capacitaciones y mesas académicas, y visitar los stands de más de 20 instituciones del sector público y privado, donde encontrarán mayor información de sus servicios o agendar una cita con un representante de la entidad a través de canales electrónicos. Reiteramos el agradecimiento por su presencia. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. Que tengan un excelente resto de día.